de recta en el espacio, algún tema, algún ejemplo, algún ejercicio. ¿Quieren revisar y preguntar? El ejemplo 2 del apunte de recta en el espacio, al principio de todo. Bien. Rectas es material de recta en el espacio. El ejemplo 2, bien al principio entonces. Primero está la... Pero eso lo alcancé a ver yo, ¿no? Capaz. Con ustedes digo en vivo, ¿o no? No, no llegamos ni a terminar plano, nos faltaba una última cosa de plano y a Cierto, partir de ahí no cierto. tuvimos más. Cierto. Ejemplo 2. Bien. Que dice, dado A, un punto menos 1, 2, 1, hallar las ecuaciones de R que contienen al punto A y forma ángulos iguales con los ejes coordenados positivos. Esto tiene más que ver con vectores, ¿no? Esta partecita que me está hablando, porque no me está dando el vector paralelo que necesito. O sea, el vector paralelo, como puso ahí, sería el vector que uno suele llamar U1, U2, y no me dice quién es, pero me dice que este vector, dice que la recta forma ángulos iguales con los ejes coordenados. Determinar además las ecuaciones de los planos que proyectan la recta sobre los planos coordenados, o sea, los planos proyectantes, y las ecuaciones de las rectas proyecciones ortogonales de R sobre cada uno de los planos coordenados. Dice, bueno, las ecuaciones de paramétricas de la recta tienen esta forma porque está usando el puntito A, ¿no? Que sería este. Ahí. Ahora, uso 1, U2, U3 porque no sabemos todavía nada del vector U. Entonces, pero dice, para determinar el vector U, dice, la dirección que es la dirección de R, tenemos en cuenta que R forma ángulos iguales con los ejes coordenados. Luego, sus cosenos directores, porque esto tiene que ver, cuando me habla de los ángulos que forman con los ejes coordenados, un vector, ahí yo tengo que usar lo que sabemos de los cosenos directores, que los cosenos directores me servían para hallar el versor asociado, sería. Pero que me sirve, porque yo necesito un vector por la dirección de la recta. Entonces uso el versor. Bueno, pero vamos a seguir hablando. Dice que son los del U. Bien. Deben ser todos iguales, porque todos los ángulos son iguales, ¿no? Entonces, el vector U, de que cada uno, o sea, vamos a poner acá, el versor está formado por los cosenos directores, ¿se acuerdan que tenían los nombrecitos ya establecidos? Y que le poníamos el alfa al primero, el beta al segundo y el gamma al tercero. El alfa era el ángulo que formaba con el eje X, el beta era el ángulo que formaba con el eje Y, el gamma era el ángulo que formaba con el eje Z. ¿Sí? Bueno, entonces, como todos son iguales los ángulos, ¿sí? Entonces cada uno de ellos son iguales. El coseno, o sea, las tres componentes van a ser iguales del versor asociado. Entonces lo que puedo hacer es poner cualquier número, pero siempre que sean iguales. El libro, acá digo el texto, acá el apunte, usó el 111, pero podríamos haber usado el 222, el 333, el menos 1, menos 1, menos 1. Cualquiera que tenga las tres componentes iguales, ¿no? No va a ser el asociado, ¿no? Porque el asociado tiene que tener módulo 1, pero para que tenga módulo 1 y todos sean iguales, me va a quedar medio con raíces, me va a quedar feo. Entonces lo que digo directamente es, o sea, lo que interpreto es eso, que las tres componentes van a tener que ser iguales. ¿Se entiende lo que digo o no? ¿Sí? Entonces por eso usó el 111, que sería como el más fácil, ¿no?
Entonces, en definitiva, terminó siendo la ecuación de la recta en el espacio esta, donde ya tengo el menos 1, 2, 1, sería este, que es el punto. Y después ya usó el 1, 1, 1 acá en el T, que sería el de la dirección de la recta. ¿Está bien hasta ahí? ¿Sí? Bien. Sí, profe. Entonces, perfecto. Ahora ya decía arriba, determinar además las ecuaciones de los planos que proyectan la recta sobre los planos coordenados. Directamente yo hubiera dicho determinar además las ecuaciones de, y vengo acá y digo los planos proyectados, para resumirlo. Entonces, para eso, lo que hacíamos era, ¿se acuerdan? Ir igualando las T. O sea, primero pasábamos por la ecuación que se llamaba ecuación simétrica. O sea, de la primera despejo T y me queda X menos 1, ¿no? Cuando despejo T de la primera, esto es T, X menos 1. De la segunda, cuando despejo T, me queda Y menos 2. X más 1, profe, creo, en la primera. Sí, 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 tenés razón. Muy bien, tenés razón. X más 1. Y este sí, Y menos 2, ese está bien. Igual, y acá del último sería Z menos 1. Esta sería la ecuación simétrica, que quedó así sin nada en los denominadores, porque el vector era 1, 1, 1. ¿Se acuerdan que si no acá abajo teníamos siempre sobre el 1, sobre el U2, sobre el U3? Profe, perdón que te interrumpa, tengo una duda sobre la simétrica. Viste que, ¿cómo el tema de los signos? Cuando yo elijo, por ejemplo, agarro el punto, no, a veces no es 1, menos 2, menos 1. No me quedó claro eso. Igual que los vectores. La ecuación simétrica de la recta en el espacio es igual que la ecuación simétrica de la recta en el plano, ¿sí? Poníamos x menos x1 sobre u1 y menos y1 sobre u2 igual a z menos z1 sobre u3. Siempre es menos, ¿sí? Menos la coordenada del punto. Y abajo, las componentes del vector. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta que el punto es este y el vector es este, sin necesidad de despejarte, la puedo construir, porque directamente hago x menos x1. ¿X1 quién es? Acá. Menos 1. Entonces, menos 1, más 1. Ah, claro, me queda más 1. Claro. Sobre 1. Igual a y menos y1. ¿Quién es y1? 2. Entonces se queda menos 2. Igual a z menos, ¿quién es z1? 1. Menos 1 sobre. Así. ¿Está bien? Claro, porque yo tenía un ejercicio, ponerle que era y menos 2 y al vector ponerle que era un 2 abajo. Cuando lo tomó para sacó el vector, porque lo necesitaba, me lo tomaba como negativo. Menos 2, ponele. Entonces yo no entendía por qué le quedaba la segunda componente del vector negativa. ¿Y eso qué habrá sido? ¿Un ejercicio? Voy a buscarlo a ver si lo encuentro ahora mientras seguís explicando. Es que justo yo tenía la misma duda con un ejercicio de este tipo, pero me parece que era porque te ponía primero, era como que la X, la Y estaba negativa, entonces te ponía, por ejemplo, Y, 1 menos Y sobre 2. Entonces Claro, ahí sí porque, se da a por entender ejemplo, que el 2 de abajo es negativo. Por ejemplo, a ver, podría pasar algo así. Por ejemplo, a ver acá que el punto, vamos a ponerlo, el punto B, sea 1 menos 2 menos 1. Y que la dirección sea, a ver, menos 2, o 2 positivo, menos 2, 1, por ejemplo. Sí, acá yo Entonces, encontré el ejercicio. Entonces uno escribe x menos 1 sobre 2, igual. Uno puede escribir y menos 2, no, más, ¿no? 2 más 2 sobre menos 2. Y acá vamos a poner así. Vamos a poner esto. Vamos a poner.
Esperen. Vamos a poner así. Menos, 2 positivo. Menos 2, y acá vamos a poner menos 1. Así. Entonces voy a tener acá el último. Z. Tampoco, y acá vamos a cambiar. Quería darle un ejemplo ahí. Fíjense, el punto puse 1 menos 2, 1. El vector 2 menos 2 menos 1. Entonces en el último, ¿qué me queda? Z menos 1 sobre menos 1, ¿no? Entonces a este último yo lo podría pensar, si distribuyo el menos 1, me queda menos Z más 1, ¿sí? Menos Z más 1. Entonces yo puedo escribir así, 1 menos Z. No sé si habrá sido el caso. ¿Está bien lo que yo hice? Sí, eso me sirve para tenerlo, pero el caso que yo tenía era, por ejemplo, tenía, a ver, decía, X más 4. ¿Estará resuelto para ver ya la resolución y así vamos viendo, no sabes? No. Sí, creo que la profe subió la resolución. ¿Qué ejercicio es? 21. Pero espera un ratito. ¿Quién me había preguntado por este ejemplo 2? ¿Quién me había preguntado por el ejemplo 2? ¿Judith era o quién? No. Yo para saber si solucioné la duda o sigo todavía con los planos, para después ir a eso que vos me decías, Juana. Sí, obvio. Que me decía, esa era la parte que no entendía, la parte del vector. Bueno, listo. Entonces sí, ahora sí voy con vos, Juana, lo que me decías, que es de las resoluciones. Así que... Sí, perdón por interrumpir, yo porque pensé que está era bien, algo más. a medida que van saliendo las dudas, uno las va diciendo, está bien, no pasa nada. Entonces, yo ahora, ¿qué hago? Acá, y vamos a resolución de práctica recta en el espacio. ¿Qué ejercicio era, te acordás? El 21. ¿Y acá dónde dice el número? 4. Estará por acá 5, 6. El último ejercicio me parece, o uno de los últimos. Bueno, bien fácil. Para llegar 12, falta. Ahí llegamos a la última página. 22. Hay 21. 21. Dadas las siguientes rectas. Es en la recta 2. Ya puso el vector ese de la segunda componente menos 2. Tomaba. Me parece. Y bueno, era eso que yo estaba diciendo recién. Justo era lo que yo decía recién. Me parecía que iba a ser eso. Esto. Ahí, para. ¿Dónde está para anotar? Esto que está acá es porque yo tengo menos y. La ecuación tiene que ser así. X menos X1 sobre 1 igual a y menos Y1 sobre U2. Pero siempre positivo el I, que fue lo que yo hice recién. Z menos Z1 sobre U3. Entonces yo acá no lo tengo positivo. Entonces a ese 1 menos I sobre 2, yo lo pienso como menos I menos 1 sobre 2. Entonces es I menos 1 sobre menos 2. ¿Sí? Claro, sí. Ahí entiendo. Profe, fíjate que lo pusiste al revés en el segundo. Sería menos 1 menos I. No, porque este menos se lo pasé al 2. Y acá lo puse al revés porque saqué factor común menos 1. Ah, claro, sí. De acá Pensé que había, factor común menos sí. 1, entonces queda así. Y a este menos que está acá se lo puse al 2. Sí, está bien. Entonces, profe, por ejemplo, los signos de los puntos los tengo queriendo con el signo de que tiene la base, o sea, el menos, porque son siempre menos. No va a ser siempre menos, claro, porque puede ser negativo. O sea, pero si no me fijo que el punto es menos 1 y ya el otro es X menos, o sea, ahí me va a quedar más. Claro, lo que yo siempre tengo que tener en cuenta, que en la ecuación simétrica siempre aparece la variable primero y con un positivo adelante, o sea, así, positivo, la variable positiva. Eso es lo que tengo que tener en cuenta. Si yo no la tengo positiva, la tengo que arreglar
como hice con este. No estaba positiva la variable, tenía menos i, entonces así no me sirve, tengo que arreglarla. Entonces vengo a esto y lo arreglo. ¿Sí? Y después sí, digo, lo que está al lado tiene que ver con el punto, y siempre es el opuesto del número que aparece. Decía 4, entonces la coordenada es menos 4. ¿Está bien? Claro, sí. Y el vector va a ser siempre como está ahí, salvo que en el caso este que dijiste vos. Claro. Una vez que uno arregla todo, entonces sí, el vector es directamente lo que tengo abajo, todos los denominadores. Ah, listo, buenísimo, profe, gracias. Pero hay que arreglarlo primero. ¿Está bien? ¿Había alguien más que dijo que tenía un problema con algo, con algún ejercicio o algo? ¿No? Un chico era, pero no registré quién. Vieron que yo les mandé también, les subí una partecita de los planos proyectantes y las proyecciones, porque por ahí eso causa medio problema, entonces les subí aparte un videito para explicarlo. ¿Quieren revisar si tienen algo, alguna duda? Hola, profe, buen día. Yo tengo una Buen duda día. con un ejercicio. Dale. Con el 19, que es de un punto simétrico. O sea, lo pude hacer, pero no me lo podía imaginar, no podía empezar. A ver, 19. Halle las coordenadas del punto simétrico P respecto del plano tal. Bien. O sea, yo tengo un plano P, ¿sí? Y tengo un punto P. Yo quiero el punto simétrico de ese plano. Entonces lo que hago, o sea, me imagino cómo es o no. ¿Qué es lo que tengo que encontrar? Si yo tengo un punto, un plano, me piden las coordenadas del punto simétrico a ese punto con respecto al plano. Me imagino lo que tengo que hacer. ¿Se entiende lo que hay que hacer? Sería lo que hay que encontrar. Claro, no digo cómo sí. hacerlo, sino la idea sería, yo lo que tendría que encontrar es, simétrico siempre es de acuerdo a una dirección perpendicular, sería así, no así, ¿no? Eso estamos de acuerdo, siempre tendría que ser así. Yo hago así, corto el plano, sigo para abajo y tendría que estar a la misma altura, ¿no? Sería esta distancia tiene que ser igual que esta distancia, ¿sí? ¿Eso se entiende? Claro, eso, ahí me faltó que no sabía que era perpendicular, no me di cuenta. Claro, porque cuando uno habla de simetría, siempre habla de manera perpendicular. Por ejemplo, si yo tengo una recta, ¿no? Y tengo acá el origen, por ejemplo, y acá tengo un punto, entonces cuando yo digo que quiero encontrar el punto simétrico, ¿no? del cero, entonces vengo y no voy para allá, tengo que ir siempre pasando por el punto, bueno, en este caso es, si yo tengo un punto acá, por ejemplo, y quiero simétrico con respecto a la recta, también voy de manera perpendicular, o sea, no puedo ir no puedo ir para allá, no puedo hacer así. No, eso no. Lo que yo tengo que hacer para encontrar es de manera perpendicular, sería, tengo que seguir a la misma distancia y este sería el punto simétrico con respecto a la recta. Claro. Ahora, sí, con respecto al plano es la misma idea, pero bueno, perpendicular al plano. ¿Sí? Sí, muchísimas gracias, profe. ¿Era eso nada más? Después el razonamiento Sí, que sí. siguió, ¿se entiende? Porque Sí, Sí, es quedé porque leí formado. ahí y empecé y pude. Claro, porque se armó la ecuación de esta recta, entonces después encontró el punto de intersección seguramente, y buscó el P. Sí, después debe estar, pero claro, esa es la idea, siempre hay que tratar de hacerse primero el dibujito para después poder más o menos guiarse qué es lo que hay que hacer, claro, es fundamental. El dibujito. Sí, gracias. Profe, yo
este mismo ejercicio lo intenté hacer, Sí. pero al final tuve que ver la resolución porque no terminé de entender muy bien cómo lo hizo. Pero yo lo Y empecé a yo, plantear desde sí, la distancia, porque como vos dijiste, del punto al plano tiene que haber la misma distancia que del plano al punto simétrico. Lo claro. mismo que pasa con la recta. Pero después como que no supe, sé que tenía que estar la dirección perpendicular, pero después como que no, me rendí y tuve que... Si uno plantea solo la distancia no nos alcanza, porque por ejemplo, un punto que esté por acá, a lo mejor también está a la Sí, misma claro, tiene la distancia, misma sin distancia. embargo, no Claro, el es tema es que no simétrico. sabía cómo relacionar este tema de la distancia con la perpendicularidad y la misma dirección Porque del una cosa, vector. siempre la idea sería tener varias condiciones para que nos queden ecuaciones para poder encontrar las incógnitas. Las incógnitas para nosotros van a ser X y Z, que va a ser un punto, que no va a ser cualquiera. Entonces lo que plantea acá la resolución es encontrar un punto que esté sobre la recta determinada por el punto P y el punto base sería, que se le suele llamar así punto base cuando uno lanza una perpendicular al plano, se le suele llamar punto base a este, que si le podemos poner, seguramente habrá puesto acá algún nombre, bueno, no importa, sí, por ejemplo. ¿No? Entonces, armar esta recta R, que aparentemente se la armó acá. A ver, vamos a leer lo que dijo. Bueno, después lo leemos. Armar esta recta R, que ya tenemos un vector de esa recta R, porque el vector que nos da el plano ya nos está dando un vector perpendicular, o sea, ya me está dando la dirección de la recta. Entonces, con esa recta, con ese vector que sería el 1 menos 2, 3, ¿no? Acá, 1 menos 2, 3, lo saco de acá. Que ahí está puesto, ¿vieron? 1, 2, menos 2, 3. Y con el punto P, que es el punto 1, 1, 1, formo la ecuación de esta recta. Esta es la ecuación de esta recta. Entonces yo ahora digo, el punto que quiero encontrar no es cualquier punto. Es un punto que debe estar en esa recta. O sea, el punto que yo quiero encontrar es un punto que debe estar en esta recta, el punto P'. Y además, la distancia, o podríamos decir, si yo tuviera ese punto A, puedo decir que el módulo de AP tiene que ser igual al módulo de AP', ¿no? Entonces, a lo mejor con Claro, estas eso dos, hice yo. claro, vos pusiste lo del módulo. Sí, Faltó lo del módulo y decir, también lo de la distancia. Porque al fin y al cabo la claro, distancia que en va a ser igual definitiva al sería módulo. lo mismo, lo del Claro, módulo de la distancia sería lo mismo. Te faltaba otra condición, y la otra condición era imponer que ese punto que estoy buscando esté en la recta. Porque si uno no impone eso, tendríamos un montón de resultados, porque podría claro, ser este infinito. punto que yo marqué en verde, o sea, todos los puntos que van a estar así, como a la misma distancia. Entonces, yo tengo que decir que no quiero cualquiera, sino que quiero este, el P'. ¿Cómo impongo esa condición? Y exigiendo que ese punto que estoy buscando esté en la recta. ¿Sí? ¿Está bien? Claro, sí, sí. Entonces, el primer paso es conseguir el punto A, porque el punto A no me lo dan. No lo tengo al punto A. ¿No? No lo tengo. Ajá. Y la Entonces, intersección con el el plano primer sería. paso, claro, es buscar la intersección de la recta con el plano, que es lo que acá dice, buscamos el punto de intersección de la recta con el plano. Entonces, busca el punto y ya lo tenemos. Aparentemente es cuando t vale menos 1/7 y ya tengo el puntito. Entonces, a ver, fíjense, miremos para abajo. Claro, acá encuentra el punto, feíto el punto, pero bueno, ¿qué va a ser? Este es el punto de intersección. Acá lo llamaron I, lo llamó al punto. Yo lo llamé A, ahí lo llamo I, al punto. Bueno, y después, dice, es importante recordar que estas ecuaciones representan a la misma recta R, no sé qué habrá querido escribir. Escribió la recta de otra manera, no hace falta.
pero en lugar de escribir a la recta, ¿se acuerdan? A ver, subo un poquito para arriba. En lugar de escribir a la recta de esta forma, cambió el punto de paso. Pero no hace falta, ¿eh? No hace falta hacerlo. En lugar de poner el punto 1, 1, 1, puso el punto intersección. Este que está acá, el 6 séptimos, 9, pero no hace falta. No, para nada. Y después lo que dice, lo hace de otra manera. Yo lo hubiera hecho con las distancias. Pero es lo mismo también ahí. Dice que... Claro, eso mucho no lo entendí cómo lo hizo. Porque usó unas cosas teóricas que están en el apunte. Dice, ahora encontremos el valor del parámetro que corresponde al punto P en esta nueva forma de expresar a R. Entonces dice que T, pero no hace falta. Nuestra ecuación, ¿verdad? Sí, me perdí yo. Este otro ejercicio ya, profe. Ahí Con termina. razón me perdí. Con razón no entendía nada, digo, ¿qué es esto? No, bueno, entonces yo lo que haría es esto. Si ya encontré el parámetro para el punto que ella le puso de nombre I, que sería el puntito I, y acá tengo el punto P, y entonces hago así, y yo quiero el punto acá P', que es el X, Y, Z, que no lo conozco, que quiero que esté a la misma distancia, lo que yo haría es hacer eso de los vectores. Es hacer que el módulo del vector P, I sea igual al módulo del vector I, P'. Eso haría yo directamente. Son un montón de cuentas, pero se puede hacer. ¿Por qué? El punto P' no es cualquiera. El punto P' está en la recta. Si el punto P' está en la recta, entonces ese punto se escribe de esta forma, porque está en la recta. Quiere decir que el X tiene que ser igual a 1 más T, no sé quién es el T, pero es 1 más T. Mi intención va a ser encontrar el T. El I se tiene que escribir como 1 menos 2T, y el Z se tiene que escribir como 1 más 3Z. ¿Sí? Este punto está en la recta, entonces se tiene que escribir así. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora vamos con esto. Lo voy a hacer acá al costado porque son muchas cuentas, creo. A ver, si yo hago, por ejemplo, el vector P, I, ¿cómo quedan las componentes del vector PI? ¿Quién era P? ¿Se acuerdan? 1, 1, 1. Ese era P. ¿Sí? Entonces yo tengo que hacer, ¿y quién era I? El I está acá. Es 6 séptimos, 9 séptimos, 4 séptimos. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el vector PI, que sería 6 séptimos, ¿me siguen? Serían 6 séptimos menos 1. ¿Sí? 6 séptimos menos 1, que queda menos 1 séptimo. Me queda todo negativo. 9, este no. 9 séptimos menos 1. 2 séptimos. Que va a quedar 2 séptimos. Después, 4 séptimos menos 1. Que va a quedar menos 3 séptimos. Ahí está. Ahora hay que hacer las coordenadas, encontrar las componentes del vector IP'. ¿Sí? IP', ¿y dónde lo hago? Por acá. IP'. ¿Se ve ahí? Si escribo ahí, ¿se ve? ¿Sí? Sí, sí. Sí, se ve. Bien, P' es X y Z por ahora. ¿Sí? Entonces voy a hacer X menos 6 séptimos. Y menos 9 séptimos. Y Z menos 4 séptimos. ¿Está bien? Sí, sí, ahí está. Bien, pero ahora lo que voy a hacer es, en lugar de escribir X, ¿qué escribo? Porque el X, el Y y el Z son las coordenadas del punto P' que estoy buscando, que está en la recta. Si está en la recta, se debe escribir así. O sea que X es 1 más T. ¿Sí? Entonces escribo
1 más t menos 6 séptimos. ¿Se entiende lo que hice? Y despejaste X en la ecuación de la No recta. es que despejé, En sino que realidad ya está directamente, despejado. claro, Claro, usé. reemplazaste. Sí, exacto, reemplacé. Entonces acá va a quedar 1 menos 2t menos 9 séptimos, porque reemplacé la i. ¿Sí? Reemplazo la x, reemplazo la y, reemplazo la z. Por último, z tiene 1 más 3t menos 4 séptimos. ¿Está bien? Profe, ¿vos no Sí. podrías haber puesto también que PI sea igual a IP sin que sean módulos? O sea, PI a IP. Entonces te queda que que los vectores son iguales, entonces las Sin componentes módulos, son sí, iguales. mucho mejor. Me iba a dar cuenta cuando intentaba hacer las cuentas que iban a quedar horribles. Claro, sin usar módulo, que es verdad, lo del módulo es cierto, pero iba a ser al cohete. Porque total, como dice Alamiro, directamente puedo pensar, acá me olvidé de poner la rayita, directamente puedo pensar que el vector PI es igual al vector IP'. Es más cómodo, mucho más cómodo. Pero, a ver, ¿estará bien? El vector, no, o sí. Sí, sí. Porque estamos ya con la condición de que el puntito está en la recta, porque si hubiese sido otro punto, también era verdad que como yo había puesto, ¿se acuerdan el puntito verde? El otro punto P también iba a ser verdad, que el vector, no, porque era IP, me iba a quedar mal. No, perfecto. Me hablo y me desdigo así en voz alta. Pero bueno, esa es la idea. Ir viendo de hacer y deshacer. Bueno, o sea, esto es verdad, pero no me conviene. Trabajar con módulos no me conviene. Trabajo directamente con que los vectores son iguales. ¿Sí? Entonces ahora, ¿qué me quedaría? A ver, ¿cómo quedaría? Si yo quiero... Igualas las componentes. Claro, igualar las componentes. Yo quiero que esto sea igual a esto. Así que igualo las componentes, a ver si nos queda bien. Tenemos que sí. Sería, bueno, 1 más t menos 6t, esto nos queda directamente un séptimo más t. ¿Sí? Y eso tiene que ser igual a menos un séptimo. No conviene, no conviene igualarlo con el de arriba, con el de X menos 6 séptimos, directamente. Pero esto es igual, porque de ahí lo saqué. El IP' Claro. era X. Que vos despejaste y después lo pones en la ecuación de la recta y te tiene que dar el punto. Vos decís para no pasar por el T. Sí. Claro, directamente despejas X, ya te da la Y de primera acá para coordenada acá del ya me punto. da X y Z. Sí, es mucho más fácil. Muy bien. Bueno, eso es porque yo doy la teoría, en la práctica estoy reoxidada. Pero bueno, es verdad, que acá muchísimo más rápido, más fácil. Así que, chao. Entonces, ¿qué hago? Borro todo lo otro, no me importa esto entonces. No me queda más espacio acá. Entonces, a ver, X menos 6 séptimos igual a menos un séptimo. O sea que X es igual a menos un séptimo más 6 séptimos. Menos 1 más 6 séptimos. O sea que la X es igual a 5 séptimos. Y ahí se encontró la X. Perfecto. Está bien. Y después, bueno, con... Bárbaro. Pero bueno, por lo menos la idea de lo que había que hacer, después son calculitos, ¿no? Sí, Pero la se idea de lo que entiende. hay que hacer, se entiende. Pasa que me mezcló mucho lo que hizo con el volver a encontrar una T y volver a Sí, reemplazar. porque acá lo que hizo fue usar un argumento teórico, que no está mal, para nada, pero bueno, se puede zafar haciéndolo de otra forma.
Menaste, profe. Profe, ¿te puedo preguntar sobre el 10 y... Ahí te digo el ejercicio. Es de plano, no es de recta en el espacio. El 13. ¿Cuál será? Plano. Eso creo que es la ejercitación. A ver qué dice 13. Hallar la ecuación del plano equidistante de los dos planos. Tres. Bien. Primero encontrar la distancia entre los dos planos, porque después lo que yo quiero es encontrar un plano que esté en el medio. Sería, tengo dos planos así, yo quiero encontrar el del medio, entonces que la distancia sea la mitad. Dale, contame vos lo que querías preguntar. No, yo todo esto llegué. Lo único que cuando llego al D no entiendo por qué descarta el menos 19 medios, creo que es. Lo descarta directamente. No, no hace ningún cálculo y lo descarta. A ver. Yo ahí tenía anotado, no sé si era en una consulta que se hizo, que era porque era negativo y una distancia no puede ser negativa. Pasa Creo que que el D no es tema es el que D no es la D distancia. No, es es un la parámetro, claro. distancia. Claro, es el D que va, es el término independiente. Y bueno, la Claro, no sé, distancia yo se sí me había entiende. anotado, creo que de una clase, de un taller. Guapa, para papá, está mal eso, porque el D no es la distancia, este D es el que va acá, que está acá justo mostrado, ¿no? Es este numerito, es un número que puede ser positivo o negativo. No hay problema con el signo, porque no viene de la distancia. Así que ahí se habrán equivocado. Pero ahora vamos a ver, no sé por qué habría que descartarlo. A ver, ¿cómo sería la idea? Yo hice las cuentas y no, o sea, yo hice otro procedimiento y me dio que no da, pero yo quería saber, capaz que había una forma más fácil de descartarlo antes y no tenía que hacer un montón de cuentas. Yo después a ese D lo reemplacé en la ecuación paramétrica y no me daba 0. Tipo, reemplacé con un punto en la ecuación paramétrica con ese D y no me daba 0. ¿En la ecuación paramétrica de qué? Porque esto es un plano, no hay ecuación paramétrica. Ahí, en 2x menos y... Esto sería general, la ecuación Ah, general. sí, perdón, en la general. me Entonces, equivoqué. ¿qué decías vos? Que reemplazabas ahí el D. Claro, con un punto y el D y no me daba 0. Pero esto Pero puede con ser porque justo este punto no pertenecía al plano. Claro, Tenés que buscar un claro. punto que pertenezca al plano. ¿Con qué punto? ¿Por qué ponías con algún punto particular? Ah, ¿con el punto medio? ¿Usabas? Claro. Ah, capaz. Ella, o sea, a ver, vamos a ver las cuentas. ¿Qué hicieron? Está la distancia entre los dos planos, la calcularon y dio 13 tercios. ¿Y este punto P1 qué es? Está en el plano P1. Lo deben haber sacado de alguna manera. Sí, Busco por lo el que hizo, plano. creo que tomó ahí como -3 y lo despejó a Y los otros. salió. Bien, entonces, el plano que busco, por supuesto, tiene que ser 2x menos y menos 2z más el que no conozco, y planteo que la distancia entre el plano que busco y el plano Pi1 tiene que ser la mitad, o sea, 13 sextos. Entonces hago esto y me dio 2. ¿Por qué descarto el menos 19 medios? A ver, el plano que me quedaría... Yo hice la distancia con el D acá, con ese D a cada plano y me da distinta, entonces supongo que no da, pero yo quería saber si había otra forma más rápida, porque acá lo descarta como Acá lo sin descarta hacer como nada. de plano, sin hacer nada descarta. ¿Por qué será que lo descarta tan rápido? La verdad que no sé. Yo hubiera hecho todos los cálculos como vos. Yo sé con seguridad que hay un solo plano. Eso seguro, porque me lo estoy imaginando, sería. Si yo tengo un plano acá, ¿no? Tengo un plano, tengo otro plano. En el medio hay uno solo, eso no cabe duda. O sea, seguro que me quedo con uno de los dos.
Y para poder descartarlo yo hubiera hecho todas las cuentas, hubiera hecho. No sé una manera rápida. O sea, me hubiera pensado que esta es una posibilidad y que otra posibilidad hubiera sido 2x menos y menos 2z más 7 igual a 0. Entonces digo, bueno, ¿con cuál de las dos me quedo? Y hago las cuentitas. Planteo la distancia. Pero se supone que las dos me dan la misma distancia. Ah, a ver. Ay, ahora voy a tener que borrar todo, pero no importa. Quiero ir arriba a ver los dos planos. ¿Cómo eran los? Ay, no los tengo. ¿Cuál era el plano? ¿Ustedes tienen por ahí anotado? Sí, yo El plano. Dale, a ver. 2x, el plano 1 si era 2x menos y menos 2z igual a 3. Y el plano 2 era 2x menos y menos 2z igual a menos 10. No, yo para descartar, la verdad que no haría, no sé descartarlo rápido. Yo hubiera hecho todas las cuentas como vos dijiste, no sé quién era que me preguntaba, la Milo creo. Como que tengo dos posibilidades. Una es 2x menos 2z más 7 menos igual a 0, y otro pi 2' que es 2x menos y menos 2z menos 19 medios igual a 0. Y yo hubiera analizado, hubiera hecho las distancias del plano, por ejemplo, entre los dos planos que me tendría que dar entre pi' y pi 1, cuánto me da, y la distancia de pi' y pi 2. Claro, yo hice eso y con 19 medio te da distinto, entonces Claro, yo no, hubiera hecho no puede eso, ser. no se me ocurre una manera rápida. A lo mejor las chicas tienen algún argumento que se acuerden y que sepan, ¿eh? Pero yo no. Bueno, mañana, cualquier cosa, mañana pregunto en Sí, práctica a ver si alguna sabe. sí, preguntale. Yo hubiera hecho todo, pero debe haber algo que se me está escapando. Y una O si no, consulta más, nada. profe. Sí. De recta frontera y semiplano, todo eso, ¿puede entrar algo? ¿Cómo? ¿Recta Lo de frontera? recta, sí, que dividíamos el espacio en dos, o... A ver, ahí lo busco y te digo. Estaba en el cuadernillo de recta en el plano, porque no hay nada de práctica de eso. De inecuaciones lineales. ¿No? Inecuaciones lineales, decís vos. Eso. Sí. Si puede llegar a ver, sí. ¿Cómo no va a haber nada? No había nada. Ejercicio. ¿No? Bueno, entonces no. Si no había nada, ejercicios de recta, ejercicios de plano, resolución, material de plano, práctica de recta en el plano. Práctica acá. Recta en el plano, no había nada de eso. No, bueno, entonces no. Aparte en la teoría me parece que eso lo dimos así como por arriba, algún ejemplito, y yo había anotado leer. No, preguntas teóricas no hay, porque son prácticos los parciales. Preguntas teóricas no. Todo práctica nomás. O sea, hay que saber las ecuaciones, saber las cosas teóricas, pero que se necesitan para la práctica sería. No, pregunta. No, entonces no, Ana Miro. Si no hay nada de práctica, no. No. Profe, y una duda. En el tema de recta en el espacio, cuando yo, por ejemplo, voy a hacer el producto mixto, viste que muchas veces tengo que sacar el punto de intersección. Para sacar la intersección, ¿es tengo que elegir un punto arbitrario, o sea, que me convenga? ¿O tengo que...? Para hacer de nuevo, porque no entendí. En recta en el espacio, por ejemplo, Recta en el cuando espacio. tengo que determinar si son coplanarias o alaviadas, Ajá, sí. que yo tengo que hacer el producto mixto, ¿no era? De entre Sí, los vectores, que me dé 0. Entre los dos vectores y un vector formado por 2 puntos. Claro. Entonces, tu pregunta era si podía buscar cualquier par de puntos.
No, hay Esto casos era- porque en el 6, por ejemplo, el caso era que me daba las rectas de una forma que yo tenía que después sacar un punto de intersección. Y, por ejemplo, la profe ponía que te X daba igual la a ecuación Z. general de una recta. Claro, o sea, me la Entonces vos daba. tenías que buscar un punto de la recta. Claro, yo te pregunto si en general, para sacar un punto de intersección, cuando yo tengo que sacarlo, es No es un arbitrario, yo punto, pongo sino X, alguno. pero Es totalmente arbitrario. Le Ah, daba bueno, una porque, cualquier valor. claro, porque a veces yo digo, bueno, le pongo Z0, y después cuando comparaba la profe daba X0, entonces No era importa, el hablar de... resultado final va a ser el mismo. O Ah, sea, si bueno, las rectas son agaviadas, a vos con ese punto también te va a dar el mismo porque también a resultado. veces ponía X igual a 1, entonces Sí, yo eso digo, es porque no. por ahí uno mira, analiza Sí, como que rápido te das cuenta que se puede claro, cancelar algo, claro, bueno, eso tenía duda. cualquier valor se puede poner. Cualquier valor. Y por conveniencia por ahí lo haces. Claro. Aparte porque ya se acuerda, entonces ya sabe que con el 1 es más fácil. Uno cuando la primera vez que lo ve no tiene ni idea. Entonces, en general pone 0 alguno y ya está. Y está bien, no pasa nada. A lo mejor otro pone otro número y le quedan los números más lindos, pero bueno, qué sé yo, mala suerte. No pasa nada. Bueno, Bueno, vamos a hacer una cosita cortita de matrices, como para poder arrancar, porque si no, después del parcial no van a tener nada que hacer, y yo no los quiero dejar sin hacer nada. Así que Profe, vamos a ver que sea. Sí, ¿la prueba la armás vos o las profes de práctica? la prueba la armamos entre las 3. Ah, listo. ¿Por qué? ¿Quién es más mala de las 3? A ver, ¿cuál es No, tu? para saber si dijeron algún ejercicio que era importante o eso para repasarlo antes de la prueba o algo de eso. Ah, no, la armamos entre las 3. Así que sonaste, si hay alguna mala, participa. Profe, y que vi que Sí. ahí también Marian preguntó, ¿es a través de algún formulario o hay que resolver y subir fotos? ¿Cómo va a ser el tema del parcial? No, es resolver todo el examen en sus hojas y después subir una foto. Un parcial común, como si estuvieran en presencial. Porque va a ser el primero que tenemos, por eso no sabemos cómo se hace. Sí, es así, un parcial que por medio del Classroom yo les mando el enunciado y después ahora en un rato les subo todas las condiciones y después las leen y si quedan dudas preguntan. Pero les subo todas las Ok, condiciones. vale, gracias. Bueno, entonces matrices, que es un tema sencillo al principio. Les va a resultar sencillito, por lo menos al principio. Esperen que pongo a grabar. Recording in Bueno, progress. matrices, este es un apunte que lo hizo la profesora Lorena Muñoz, que es de otra comisión, pero que yo se lo uso. Bien, ¿qué es una matriz? Una matriz sería como un arreglo de números, ¿no? Que tienen un determinado orden, ¿no? Que están acomodados de una determinada manera. Por ejemplo, acá específicamente dice, dados M y N, ¿sí? M y N. Son dos números enteros positivos. Una matriz que en general se le suele poner a las matrices sus nombres con letras imprenta mayúscula. Dice, es un arreglo rectangular de números reales dispuestos en M filas. O sea, el número M me determina la cantidad de filas. Y el número N me determina la cantidad de columnas. O sea, yo voy a tener, las filas serían estas, 1, 2, 3, M filas. Fila 1, fila 2, fila 3, fila M. ¿Sí? Y N columnas, o sea, yo voy a tener 1 columna, 2 columnas, 3 columnas, N columnas. Acá tengo 1 primer columna, 2 segunda columna, N la enésima columna. Dice, se utilizan paréntesis para encerrar todos estos números, ¿sí? Este y este, así. Bueno, y como acá dice, se la suele llamar con una letra imprenta mayúscula para nombrar a las matrices. Un elemento genérico de la matriz se lo simboliza como está ahí. A, 1, 1, A, 1, 2, A, 1, N, por ejemplo, todos los de la primera fila. Entonces uno dice que se lo escribe de esta manera. A, I, J. Donde el I
indica en qué fila está. Y el J indica en qué columna está. ¿Sí? O sea que el I, como es el número de filas, va a estar entre el número 1 y el número M, porque es la cantidad de filas que hay, el M. Y el J, que me indica la cantidad de columnas, va a estar entre el 1 y el N, porque N es la cantidad de columnas que tiene. Y después se dice que el orden de la matriz es M por N. Así se dice, M por N. Es el orden de la matriz. Cuando uno no conoce quiénes son todos estos A11, A12, no sabe quiénes son, se suele escribir así a la matriz. Así. Se pone que la matriz A es igual a un A y J entre paréntesis de orden M por N, ¿no? Y donde aclara al costado que el I varía entre el 1 y el M y el J varía entre el 1 y el M. Por ejemplo, vamos a ir abajo con los ejemplos más puntuales y después algo más general. Fíjense, dice A igual a la matriz formada por, a ver, ¿qué sería que tengo? Una fila, 2, 3. Tengo 3 filas. O sea, el M es 3. Tengo 2 columnas. 1, 2. O sea que el N es 2. Entonces el orden de la matriz es 3 por 2. No se dice 6, no se da el resultado de este producto, ¿no? Se lo deja así, 3 por 2. El orden de la matriz es 3 por 2. Entonces, estos son todos los elementos. Si yo, por ejemplo, pregunto quién es el A22, quién es el elemento A22, sería el elemento que está en la segunda fila y en la segunda columna. ¿Sí? Sí. Entonces miro, segunda fila, segunda columna, es el pi. ¿Se entiende? Si yo pongo, por ejemplo, la matriz A, o pongo así, A igual a y J, y al lado pongo 2 por 2. Estoy mirando esto acá, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que la matriz de qué orden es? 2 por 2. 2 por 2. Claro. O sea que esta matriz va a tener acá un A11, un A12, un A21 y un A2. No los conozco porque no les di ninguna otra información. ¿Sí? Después fíjense acá, la matriz B. ¿Qué orden tiene la matriz B? ¿Cuántas filas hay? 3 por 1. 3 por 1. 3 filas, una columna. La C, 2 por 2. 2 por 2. D, 1 por 3. 1 por 3. 1 por 3. Una sola fila y 3 columnas. ¿Está bien? Y si yo pregunto, por ejemplo, el D 1, 2, ¿quién sería? Un noveno. Un noveno. Un noveno. En general pasa esto, si la matriz se llama A, los elementos le ponemos A y J. Si la matriz se llama B, a los elementos le ponemos B y J. Si la matriz se llama D, a los elementos le ponemos D y J. ¿Está bien? Bueno, y ahora vamos a ver un montón de definiciones de distintos tipos de matrices que nos podemos llegar a encontrar. Entonces, tipos de matrices. Por ejemplo, vamos a llamar matriz fila, ¿sí? Matriz fila, si una matriz es de un orden así de este tipo, 1 por n. O sea, una sola fila. Cuando es una sola fila se le llama matriz fila. Por ejemplo, tendríamos la matriz A igual a 1, 2, 3, 4. Esto sería de orden 1 por 4. ¿Sí? Después también está la matriz columna, que es al revés, cuando tenemos una sola columna, o sea, cuando el n vale 1, cuando es de n por 1. Por ejemplo, esta que teníamos ahí arriba del B, cuando la matriz es una sola columna. Después también está la matriz nula, que es cuando todos los elementos son ceros. Y el nombre que recibe sería como una O negrita, o un 0 negrito.
una O o un 0, una O mayúscula o un 0 negrita, es lo mismo, parece indistinto, ¿no? Después están las matrices cuadradas. Las matrices cuadradas es cuando tiene la misma cantidad de columnas que de filas. O sea, cuando el M y el N son iguales. En las matrices cuadradas, fíjense, como tenemos acá en este cuadro, que son cuadradas porque fíjense que el N, terminamos, no M, el M y el N son iguales acá. ¿Sí? Esta es una matriz cuadrada. En una matriz cuadrada, solo en las matrices cuadradas, vamos a tener una diagonal principal, que van a ser todos estos elementos. Y también va a estar una diagonal secundaria, que es esta diagonal. Todos esos elementos, ¿no? En este caso es la diagonal principal y en este caso diagonal secundaria. Por ejemplo, si tengo la matriz A, que sea 1, 2, 3, 4, la diagonal principal es, la diagonal secundaria 1, es 4. 3, 2, ¿no? Y la diagonal principal es 1, 4. Esta es la diagonal principal y esta es la diagonal secundaria. ¿Sí? Profe, antes que Matrices siga avanzando, cuadradas. Sí, en la matriz nula entonces no es que no tiene elementos, sino que son todos ceros, no importa el orden, sería. claro, no importa el orden. Vosotros, en general, como el nombre es O, si yo escribo, por ejemplo, se suele escribir así. Si yo pongo O, ¿no? Y pongo acá 2 por 1, sería la matriz nula de orden 2 por 1. O sea que voy a tener 2 filas y una sola columna, todo cero. Claro, sí, Yo ahí entendí pongo mejor. O 2 por 2, sería la matriz que es 0, 0, 0, 0. Como para saber de qué orden, a veces ponemos abajo el orden, pero significa que todos los elementos son ceros. Gracias, sí, ya está. Bien, hay más definiciones todavía. ¿Qué aparece? La matriz identidad. Fíjense cómo está escrita, no quiero que miren lo de abajo, ahí nomás, me quedo. Ahí. La matriz identidad es aquella matriz que verifica que los A y J, es cuadrada la matriz identidad, sí o sí. Los A y J valen 1 cuando la I coincide con la J. Por ejemplo, el A11 es 1. El A22 es 1. El A33 es 1. ¿Sí? Pero si el I y el J son distintos, entonces el elemento es 0. ¿Sí? Por ejemplo, pensemos en que el N vale 3. Vamos a pensar que el N vale 3, o sea, la matriz es de 3 por 3. Con estas características, ¿cómo quedaría formada la matriz identidad? Que se le suele poner así, identidad de 3 por 3. Entonces, ¿quiénes son los elementos que tienen unos? Los de la diagonal principal. El que está en el 1, 1, el que está en el 2, 2, el que está en el 3, 3. El resto, todos ceros. Esta sería la matriz identidad de orden 3 por 3, o de orden 3 directamente. Se suele poner, como ya sabemos que la identidad es cuadrada, entonces no se pone 3 por 3, sino que se pone directamente 3. Y esas son las matrices identidades, donde los elementos de la diagonal principal valen 1, y el resto 0. Acá tenemos el de 2 por 2, acá está de 3 por 3, de 4 por 4, puede ser, ¿no? Pero esa es la identidad. Son números unos en la diagonal principal y ceros en el resto. Después están las matrices triangulares. Triangulares. Está la triangular superior y la triangular inferior. La triangular superior son aquellas matrices cuadradas cuyos elementos debajo de la diagonal principal son ceros. La matriz triangular superior, cuando debajo de la matriz de la diagonal principal son ceros.
Entonces, fíjense, es triangular como un triángulo superior. ¿Por qué? Porque debajo de la diagonal son todos ceros. Acá, triangular superior. ¿Por qué? Porque debajo de la diagonal principal son todos ceros. ¿Sí? A ver si quiero hacer una triangular superior de 2 por 2. Debajo de la diagonal principal, 0. Y arriba lo que sea. Puedo poner 1, 2, 0 también puedo poner. No importa si arriba hay 0, lo importante es que abajo de la triangular tiene que estar llena de ceros. ¿Está bien? ¿Y ese ejemplo entonces no sería triangular inferior también? Claro, tal cual. Todavía no lo habíamos definido, pero tal cual. También serían las dos cosas. Profe, si la matriz es de una sola columna, no hay diagonal principal ni secundaria? Para que la matriz tenga diagonal, tiene que ser cuadrada. ¿Te acordás? O sea, es condición. Listo. Para poder hablar de una diagonal, tiene que ser cuadrada la matriz. Así que ahí no habría diagonal, porque sería de una sola fila o columna. Bien, la triangular inferior es cuando los elementos que están arriba de la diagonal son todos ceros. Arriba de la diagonal son todos ceros. Por eso, esta también es diagonal triangular inferior, porque arriba tengo ceros. O sea, esta es las dos cosas, triangular superior y triangular inferior. Pero para ver más ejemplos, están ahí debajo. Acá tengo la C y la N, son triangulares inferiores. ¿Por qué? Porque me armo el triangulito y veo que arriba de la diagonal principal son todos ceros. Acá lo mismo, armo el triangulito y veo que arriba de la diagonal principal son todos ceros. Por eso se llama triangular inferior. Y fíjense, la matriz diagonal es cuando todos los elementos de arriba y todos los elementos de abajo de la diagonal principal son ceros. O sea, cuando son al mismo tiempo triangular inferior y triangular superior. Cuando al mismo tiempo son las dos cosas, se llama matriz diagonal. Por ejemplo, la B, en donde, fíjense, yo miro la diagonal y veo que tanto arriba como abajo son todos ceros. Entonces es una matriz diagonal. Acá lo mismo. Dejo la Sería el diagonal. ejemplo que vos hiciste antes. Es lo que te iba a preguntar, Lo entonces, había hecho yo antes, tal cual. Que era cuadrada, y era algo por el estilo. Esta es una matriz triangular inferior, triangular superior, diagonal. ¿Sí? ¿Está bien? Bien, seguimos con más nombres, creo. Pero Sí. ahí no se diría directamente diagonal o también se tiene que decir que la Sí, otra es no, se dice directamente diagonal. Ah, listo. Pero si uno tiene que clasificarla, podría decir todo eso, que es triangular superior, que es triangular inferior y que es diagonal. Pero sí, directamente decimos diagonales como que estamos incluyendo a las otras. Y fíjense la diferencia de diagonal, matriz diagonal, con matriz escalar. Matriz escalar. La matriz escalar es aquella matriz diagonal cuyos elementos en la diagonal principal son todos iguales. O sea, solamente hay números distintos del cero, podría haber números distintos del cero solo en la diagonal, y tienen que ser todos iguales. ¿Sí? Esta es una matriz escalar. Esta también es una matriz escalar. Y fíjense, si yo pongo esta matriz, esta matriz que se llamaba así, también es una matriz escalar. Porque en la diagonal hay elementos iguales. Y fuera de la diagonal hay todos ceros. Así que esta también es una matriz nula, es una matriz triangular superior, es una matriz triangular inferior, es una matriz diagonal y es una matriz escalar. ¿Sí? Todo eso. ¿Está
¿Está bien? Y a ver si hay algunas más, no me acuerdo. Sí, faltan 2 matrices. Matrices simétricas y matrices antisimétricas. La matriz simétrica, fíjense la definición, después vemos qué quiere decir. Cuando el elemento A y J coincide con el elemento AJI. O sea, por ejemplo, cuando el elemento A12 es igual al elemento A21. Cuando el elemento A13, por ejemplo, coincide con el elemento A31. Cuando el elemento A23 coincide con, siempre, todos así, ¿no? Cuando el A y J coincide con el AJI. Fíjense, el elemento 1, 2, fila 1, columna 2, es 0. Y el elemento A21 es el de la segunda fila, primer columna, 0, los dos iguales. Ahora, a ver, el elemento A31 coincide con el elemento 1,3. Después, a ver, el elemento A23 coincide con el A32. ¿Sí? Sería para todos los elementos de la matriz. Para todos los elementos, todos. ¿Cómo veo esto? En la matriz A, por ejemplo, fíjense, voy a borrar todos los circulitos y voy a hacer una, así, ¿no? Marco la diagonal. ¿Y qué pasa con los elementos que están arriba y que están abajo? Es como si se reflejaran. Están los mismos, ¿no? Vale. Así me doy cuenta cuando la matriz es simétrica. Lo que está arriba de la diagonal principal sería el reflejo de lo que está debajo de la diagonal principal. Que es más o menos la idea que siempre tenemos de simetrías, ¿no? La simetría siempre lo vemos como un espejo, ¿no? Bueno, sigue valiendo eso. La definición precisa es esta, que es correcta, por supuesto. Pero ¿cómo lo vemos? Hacemos ese truquito, marcamos la diagonal principal y vemos qué es lo que hay arriba, qué es lo que hay abajo. Si se refleja con respecto a esa diagonal principal, entonces la matriz es simétrica. Fíjense acá, a ver. Yo hago así y voy viendo, ¿no? Miro, voy analizando. El 2 con el 2, el 7 y el 7, el 0 y el 0, el -4, el -4, el 3 con el 3, el 1, el 1. Así que sí, es una matriz simétrica. ¿Sí? Bueno, ahora vamos con la matriz antisimétrica. Para que sea antisimétrica dice que se debe verificar que A y J tiene que ser igual a menos AJI. O sea, no esto, sino a los opuestos. El A1, 2 tiene que ser igual al opuesto del A2, 1. El A1, 1 tiene que ser igual al opuesto del A, y si doy vuelta el 1 con el 1, pero resulta que me queda lo mismo. ¿Y qué número coincide con su opuesto? Porque me está diciendo que A11 igual al opuesto de sí mismo. Solamente el 0. Solamente el 0. Para que esto suceda, el A11 va a tener que valer 0. Y así con todos los elementos de la diagonal principal. Por eso, para que la matriz sea antisimétrica, lo que primero voy a mirar es si la diagonal principal vale 0. Si hay algún elemento que no vale 0, ya está descartado. No va a ser antisimétrica, con seguridad. Bueno, una vez que veo que todos los elementos de la diagonal son ceros, entonces ahí me pongo a mirar si se verifica con el resto. Entonces miro. -1, 1, sí, son opuestos. 3, -3, sí, son opuestos. 2, -2, sí. Entonces esta es una matriz antisimétrica. ¿Está bien? Acá hago lo mismo. Miro primero la diagonal principal, todo 0, así que podría llegar a ser. Y ahí voy mirando. -2, 2. 5, -5. 0, 0. Ahora vamos con otros, a ver. Acá, el 1,
menos 1. El 4, menos 4. El menos 3, 3. Está bien, todos opuestos. Así que es una matriz antisimétrica. ¿Sí? Son todos nombres que le damos a distintas matrices. Entonces, ahí terminamos de darle todas las características de distintas matrices. Y ahora vamos como a dar una definición formal a la igualdad entre dos matrices. ¿Cuándo vamos a decir que dos matrices son iguales? Si yo tengo dos matrices, matriz A y matriz B, en donde, por ejemplo, el orden de la matriz, si yo digo que A es una matriz A y J, donde el orden es M por N, y digo que la matriz B es una matriz B y J, donde el orden es R por S. Si A es igual a B, con seguridad, esto va a tener que ser igual a esto, sí o sí. No, no van a ser iguales. Tienen que tener la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas. Pero además, los elementos correspondientes tienen que ser iguales. O sea, que A y J tienen que coincidir con B y J. O sea, el elemento que está en el lugar 1, 1 en A tiene que ser igual al elemento que está en el lugar 1, 1 en B. El elemento que está en el lugar 1, 3 en A tiene que ser igual al elemento que está en el lugar 1, 3 en B. Por eso A y J tiene que ser igual a B, J, I. Y los órdenes tienen que ser iguales. Entonces yo miro acá. Me dan esta matriz A y me dan esta matriz B. Y me dicen que A y B tienen que ser iguales. Entonces, ¿cuánto tendrá que valer X y cuánto tendrá que valer Y para que realmente esas dos matrices sean iguales? Primero me fijo si tienen el mismo orden. Sí, está bien, ¿no? Porque tiene 2 filas, 2 3 por columnas. 3. 2 por 3, 2 por 3. Así que tiene sentido. Ahora, para que sean iguales, ¿sí? 1 tiene que ser igual a I menos 2. Después, 0 tiene que ser igual al 0. Perfecto, ahí zafamos. Después, menos 3 tiene que ser igual a menos 3. Bien, sigo. X tiene que ser igual a 2. Después, 4 tiene que ser igual a Z. Después, el último, pero que también se verifica, 5 igual a 5. Así que entonces, para que sean iguales, el I, esto es 1, este es el número 1 que no se ve bien, ahí. O sea que de acá saco que I tiene que ser igual a 3, y ya tengo X y Z. ¿Sí? Y vamos con dos operaciones sencillitas entre matrices, ¿no? Que en este caso, para que esté definida la operación suma de matrices, necesito dos matrices con el mismo orden, o sea, las dos matrices de orden M por N, para poder sumarlas, ¿sí? El mismo orden. Entonces, la matriz suma, ponemos así, la matriz suma, tiene como elementos a la suma de los elementos de la matriz A y B, pero del mismo orden, del mismo lugar, de la misma ubicación. Sumo el A11 con el B11. No sumo dos cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo la matriz A expresada así, de orden M por N, la matriz B expresada así, de orden N por N, cuando yo hago la matriz suma, ¿qué es lo que voy a sumar? El 1, 1 con el 1, 1. ¿Qué voy a sumar? El 1, 2 con el 1, 2. ¿Qué voy a sumar? El 1n con el 1n. Y lo pongo en el mismo lugar. ¿Sí? O sea, sumo los elementos correspondientes, como se suele decir, ¿no? Y por supuesto, si sumo el lugar 1, 1 con el 1, 1, lo voy a poner en el lugar 1, 1. ¿Sí? Por eso tienen que tener el mismo orden. Por ejemplo, si tengo las matrices A de orden 2 por 2, B de orden 2 por 2, como la tenemos ahí en el ejemplo, ¿no?
Entonces, cuando yo sumo, ¿qué es lo que voy a hacer? Menos 3 más 0. O sea, yo voy a poner menos 3 más 0. Y al lado pongo 2 más menos 1. Después, 1 más 2. Por último, 4 más 2. Te va a quedar menos 3, 1, 3, 6. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea que si sumo dos matrices de orden m por n, el resultado también me va a dar una matriz de orden m por n. ¿Sí? No es que me va a dar otra distinta, no. Y la otra operación que vamos a ver hoy es la operación de multiplicación de una matriz por un escalar. Un escalar, ¿se acuerdan que para nosotros son los números reales? Entonces, si nosotros tenemos una matriz A de orden m por n y un numerito lambda real, entonces la matriz lambda por A es la matriz formada, fíjense, por los elementos multiplicados por lambda, los elementos de A multiplicados por lambda. O sea, a cada A y J lo multiplico por lambda. Entonces, vamos a suponer que yo tengo la matriz A, entonces fíjense que la matriz lambda por A es a cada elemento de A, fíjense, lo voy multiplicando por lambda. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo la matriz de orden 2 por 2, hay que tener bien en claro que si la multiplico por un número, por un escalar, me vuelve a dar una matriz de 2 por 2. No es que me cambie el orden, se mantiene el orden. Entonces, si yo hago 5 por A, es como distribuir el 5 en cada uno de los elementos de A. O sea, me va a quedar menos 3 por 5, 2 por 5, 1 por 5, 4 por 5. Me va a quedar menos 15, 10, 5, 20. ¿Sí? Bien, esas son las dos operaciones que vemos hoy, que como siempre cuando definimos operaciones, vamos a ir viendo propiedades de las operaciones. Pero antes que eso, vamos a ver dos observaciones, ¿no? Si nosotros tenemos una matriz A y la multiplicamos por menos 1, de acuerdo a lo que dijimos recién, multiplicarlo por un escalar, significaría multiplicar a cada elemento de la matriz por el menos 1. ¿Sí? Bueno, a eso se lo denomina la matriz opuesta de A. Y se simboliza directamente menos A. Como es común, ¿no? Cuando tenemos menos 1 por A, como natural, ¿no? Como veníamos acostumbrados con los números, y cuando multiplicábamos por menos 1 directamente poníamos el signo menos. Bueno, seguimos con esa misma notación, ¿no? Igual que con los números. Cuando tenemos un signo menos delante de la matriz, es porque estamos considerando la opuesta de esa matriz. ¿Y qué significa la opuesta? Significa que a cada elemento de A lo multiplicamos por menos 1. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo que A es 1, 2, 3, 4, la opuesta de A va a ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y con esta definición de opuesta es que podemos definir la resta entre dos matrices. Porque restar dos matrices no es otra cosa, bueno, como está acá, que sumar la opuesta. Restar dos matrices es lo mismo que sumar la opuesta. Que nos queda directamente restar componente a componente. Por ejemplo, si tengo que la matriz B es la matriz 0, 1, 2, 1, y yo tengo que hacer A menos B, ¿cómo quedaría? A menos B. ¿Qué tendríamos que hacer? 1 menos 0. ¿Sí? 2 menos 1. 3 menos 2. 4 menos 1. Nos quedaría 1, 1, 1, 3.
¿Bien? O sea, restar, en definitiva, termina siendo restar componente a componente. No componente, sino elemento con elemento. Me quedé enganchada con vectores, yo con componente. No se llaman componentes, elementos. ¿No? Sería el elemento correspondiente, se restan, los que están en la misma ubicación. ¿Sí? Bien, entonces ahora vamos a ir con las propiedades, que son propiedades muy conocidas. Porque, por ejemplo, cuando yo tengo que sumar 3 matrices, vale la propiedad asociativa. Puedo asociar como convenga. Si yo tengo que hacer la suma de A más B con C, es lo mismo que hacer B más C y sumarle A. Vale la propiedad asociativa. También vale la propiedad conmutativa. También vale que si yo a una matriz le sumo la matriz nula, ¿qué le estoy sumando a cada elemento? 0. Así que me vuelve a dar la misma matriz A. ¿Y qué pasa si yo sumo a una matriz su opuesta? ¿Qué me va a dar? La matriz nula. Porque a cada elemento le voy a sumar su opuesto. ¿Sí? Y también vale la propiedad distributiva. Si yo hago un número, un escalar, por la suma de 2 matrices, es lo mismo que distribuir el escalar y después hacer la suma. Estas propiedades se podrían demostrar, pero no las vamos a demostrar. Fíjense que como vale la propiedad distributiva con respecto a la suma de matrices, también vale la propiedad distributiva con respecto a la suma de escalares. O sea, si yo tengo una suma entre números y multiplico por una matriz, es lo mismo que distribuir, ¿no?, esa matriz con cada número. Entonces hacemos alfa por A y alfa por B. Y después vale una especie de asociativa, no se llama así, pero sería como algo parecido. Si tengo que hacer la multiplicación entre 2 numeritos y a ese resultado multiplicarlo por A, es lo mismo que primero la matriz A multiplicarlo por uno de los números y después multiplicarlo por el otro número. Es lo mismo. ¿Qué pasa si a una matriz la multiplico por el número 1? Sí, tengo la misma matriz, porque esto sería multiplicar por 1 a cada elemento de la matriz A, o sea que me termina quedando exactamente la misma matriz A. ¿Y qué pasa si a una matriz la multiplico por el número 0? Como tengo que distribuir el 0 a cada elemento de la matriz, me termina quedando la matriz. Estas son todas propiedades por ahora de estas 2 operaciones que vi. 3 operaciones podríamos pensar, porque también estaría la diferencia, pero bueno. Solamente esto vemos por hoy, muy poquito, y la próxima clase, que falta bastante, nos encontramos con ese nuevo título y con muchas más operaciones. Recording stopped. Ahora se dedican a estudiar recta, plano, todo eso. Sí. Pero es una consulta, no sé si me escucha. Sí, te escucho, te escucho. ¿Cómo va a ser la metodología del parcial? Ahora les ¿Por voy a el subir... campo? No, por el mismo Classroom. Ahora les voy a subir un instructivo para que lo lean y un protocolo. O sea, en el mismo protocolo va a estar escrito todo. Ya ahora terminamos. Si no alcanzo ahora porque yo tengo una clase, se lo subo al mediodía y lo leen ustedes atentamente. Si no entienden algún ítem, creo que está re claro, pero si no entienden algún ítem, se lo preguntan mañana a las chicas o lo preguntan ahí rápido en el Classroom y yo les contesto, ¿no? Es todo a través del Classroom. ¿Está bien? Bueno, profe. Gracias.